La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes 2604-8330. Hoy vamos a rodear el mar Egeo para conocer la cuna de la civilización occidental. En este recorrido vamos a descubrir la cultura que sentó las bases de la política, la arquitectura, las artes, la filosofía, la ciencia y la base de muchos idiomas con palabras que todavía utilizamos hasta el día de hoy. Empezando por las fronteras del Imperio Otomano, vamos a comenzar en Kavala, la ciudad de los caballos y de grandes acueductos, por donde también pasó una de las principales vías de comunicación de los imperios griego y romano. Tesalónica, la segunda ciudad en importancia del país, donde se conservan perfectamente túneles, iglesias y mezquitas de antiguas épocas, y la vieja y emblemática Torre Blanca. Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, cruzando por el paso de las Termópilas, donde 300 espartanos detuvieron a miles de persas que se dirigían a conquistar Atenas. La isla de Chios, de donde provienen gran parte de los armadores de barcos del mundo, y lugar de origen de la mastija, primera planta que intentó cultivar Colón al llegar a las Américas. Conoceremos el templo de Apolo, el oráculo de Delfos, la leyenda de Edipo y el sitio donde San Pablo bautizó a la primera mujer. Vamos a escalar las impresionantes meteoras, rocas de cientos de metros de altura, incrustadas en una llanura donde se construyeron enormes monasterios prácticamente inaccesibles, donde los monjes escalaban con cuerdas para llegar a la cima. Y finalmente vamos a terminar en Atenas, recorriendo el Partenón, la obra clave que sirvió de inspiración para la mayoría de las construcciones importantes desde la época romana hasta el día de hoy. Un impresionante recorrido de miles de kilómetros rodeando el mar Egeo que nos va a transportar en el tiempo para descubrir los secretos y las bellezas naturales de uno de los países más hermosos del mundo. Vamos a conocer Grecia. Son las 11 de la mañana. Delicioso. Por Dios. Vodka puro a las 11 de la mañana. El esturión es un pez muy antiguo, de hecho es uno de los peces más antiguos que todavía existe. Acá se vende para comida, pero en general nosotros lo conocemos por las huevas o el caviar. No puedo dejar de probar el pan de todas las señoras que están acá. Ah, ahí está. Qué espectacular. Miren lo que es esto. Me encantó, sí, muy rico. ¿Cómo digo que me encantó? Chat Hamove. Pero qué suerte y me lo dejó de regalo, ¿no? Ojalá, vamos a esperar que sea suerte. Sobre todo saludar a alguien con estas manos. Es increíble que este enorme acueducto, que es muy parecido a los acueductos romanos, pero este en particular no pertenece a ese periodo, y es increíble que esté en estas condiciones. Estamos en el medio de la ciudad. Las cruces se transformaron en un símbolo muy importante, y eso es justamente lo que me acaban de regalar. Grazie. Gracias. 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 Armenian Şnorakalıcı. A simple vista uno podría apreciar una hermosísima construcción con mucho trabajo, pero tengamos en cuenta también que durante tantos siglos de historia, casi 1000 años de historia dentro de esta construcción, esto se construyó sobre un antiguo templo pagano, o sea que aquí ya había
otro tipo de religión hasta la llegada del cristianismo, que terminó con todas las demás religiones, a tal punto de que el sitio donde, según se dice, Cristo le dijo a San Gregorio que construyera la iglesia, era el sitio casualmente donde estaba el antiguo templo pagano. Por lo tanto, la religión cristiana literalmente terminó, aplastó y enterró a las antiguas religiones paganas. Estamos sobre una antigua ruta romana que conectaba Roma con Bizancio, lo que hoy es Estambul. Vamos a seguir esa antigua ruta, hoy transformada en autopista. Entramos a Grecia y esta ruta nos va a llevar hasta Atenas. Pero antes vamos a hacer varias paradas para conocerla. Y nuestro primer destino es Kavala. Kavala es la segunda ciudad en importancia de la región de Macedonia y el principal puerto marítimo de Macedonia Oriental. Su bahía, situada al pie del monte Símbolo, fue un punto estratégico y todavía hoy es una gran base de la economía de la ciudad. Está a 680 kilómetros de Atenas y rodeada de islas, entre las que se encuentran la isla de Tasos, frente a la ciudad, Lemnos y Lesbos, famosa por ser la patria de la poetisa antigua Safo, que describía su amor hacia otras mujeres, lo que dio origen al término lesbianismo. De hecho, muchas de las palabras que utilizamos hoy en el idioma español provienen de palabras griegas, y si nos ponemos a estudiar la historia, el origen y la etimología de cada una de esas palabras, terminamos comprendiendo gran parte de nuestra historia. El tipo de comercio varió a través de los años, pero siempre tuvo como base el puerto de Kavala. Cerca de esta ciudad está el monte Pangeo, de 1800 metros de altura, que durante el año 500 a.C. fue explotado por su gran cantidad de oro. Esto incrementó el comercio y un enriquecimiento de las ciudades, entre ellas Kavala. En la antigüedad este monte era conocido por ser un monte sagrado dedicado al culto de Dioniso, y por su gran cantidad de oro y plata motivaron expediciones y conquistas como la de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, que conquistó la ciudad vecina de Anfípolis en el año 357. Pero esa es otra historia que vamos a conocer más adelante. Mientras tanto, seguimos recorriendo Kavala. Este lugar, que hoy es un puerto y vive básicamente del turismo y de la pesca, es un sitio hermoso, tiene antiguas ruinas romanas incluyendo acueductos, y se llama Kavala porque en la ruta romana, en la antigua vía que conectaba a Roma con Bizancio, con Estambul, este era un sitio de cambio de caballos, y justamente por cambiar los caballos simplemente le quedó el nombre de Kavala. Hoy el puerto sigue siendo uno de los puntos más importantes de la ciudad. Durante todo el día se ven el ir y venir de barcos, de carga, de veleros y especialmente de los ferries que conectan con el resto de las islas y con la capital, Atenas. Y a medida que baja el sol, la ciudad se transforma, especialmente en la zona del puerto, donde empiezan a abrir los bares y los turistas se acercan para disfrutar de un ambiente rodeado de historia, pero con las diversiones y comodidades de una Grecia actual. El acueducto y las antiguas murallas siguen resistiendo el paso de los años y sirven de marco para un escenario diferente, iluminado por las luces de la ciudad. Kavala fue parte del Imperio Otomano desde el año 1371 hasta 1912 y fue durante ese periodo que el sultán Solimán el Magnífico mandó a construir este acueducto para suministrar agua a los baños turcos.
Es increíble que este enorme acueducto, que es muy parecido a los acueductos romanos, pero este en particular no pertenece a ese periodo, y es increíble que esté en estas condiciones. Estamos en el medio de la ciudad y vamos a acercarnos para ver cómo se conserva intacto de este lado, porque están pasando los autos. Las calles pasan por el medio de los arcos, que son tan grandes que tienen espacio suficiente para que los autos y los camiones y los ómnibus, los buses pasen por debajo. Miren lo que son las piedras. Están unidas entre sí por una argamasa, porque recordemos que en ese entonces no se había inventado todavía el hormigón. Y de esta forma, los constructores tenían que repartir muy bien el peso de toda esta enorme estructura para que un simple hilo de agua pasara por allá arriba. Lo que hacían era calcular desde dónde estaba el agua y hasta dónde la querían llevar, trazar una línea recta, perfecta, con una cierta inclinación, no mucha para que el agua no tuviera mucha velocidad y se cayera, tampoco horizontal para que el agua no se estancara. Y así iban calculando centímetro a centímetro por dónde tenía que ir el canal. Ahora estamos pasando por la calle. Observen lo que son los muros de ancho, esta es la parte de abajo, y a medida que va subiendo, los arcos se van haciendo cada vez más chicos y los muros se van afinando para que el peso no sea tal que se desmorone toda la estructura. Y por allá encima, allá arriba muy alto, pasaba el canal que proporcionaba el agua. En este caso para los baños turcos, en el caso de los romanos, muchos para los baños romanos y otros para alimentar a las ciudades de agua potable. Estructuras enormes e impresionantes de una época de oro de esta zona, en que su ubicación estratégica en el medio de este camino y en el medio además de Oriente y Occidente y del comercio de la ruta de la seda y de las especias, la hacía una de las ciudades más importantes de toda esta región. Muchos acueductos como templos y antiguas murallas fueron destruidos en épocas en que las ciudades eran arrasadas cuando perdían alguna guerra, y las mismas piedras eran utilizadas para levantar otras construcciones, incluso casas o murallas nuevas. En este caso, todo el acueducto se conservó original y quedó, por supuesto, en el medio de la ciudad, ya que esto era un casco muy pequeño y después se fue extendiendo. Este acueducto en particular está perfectamente conservado. Y si miramos hacia los dos lados, vemos que los costados del acueducto se meten adentro del barrio. Empiezan a ser cubiertos por las casas, porque llegó un momento en que la ciudad no pudo dejar tanto espacio para una ruina, para una obra por magnífica que sea. Y fue así que el avance de la civilización se fue comiendo en parte el acueducto. Así que podemos ver, si giramos, por ejemplo, en donde las casas empezaron a ser construidas, primero pegadas y después casi tapando los lados del acueducto. En aquella punta, por ejemplo, vemos un pequeño callejón que sirve como pasaje para entrar a algunas de las casas construidas debajo de los arcos del acueducto. Lo interesante justamente de estas ciudades medievales y tan antiguas es que la modernidad convive con la historia. Es como una fotografía de dos periodos históricos, donde la piedra por un lado y bueno, los diferentes materiales modernos por el otro nos dan una idea de no solamente el avance de la civilización, de las tecnologías, sino además de la forma de vida. Cuando en la época medieval se construyó durante el Imperio Otomano este acueducto, era tan importante llevar el agua hacia los baños turcos que tuvieron que hacer una obra de estas características que seguramente insumió muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, y seguramente no muchos trabajadores o gente común del pueblo estuvo contenta con eso, porque se insumieron tantos recursos que le quitaron posibilidad a otras personas que no tenían acceso incluso a esos baños. Era para las clases altas. Hoy pasa más o menos lo mismo con las grandes obras públicas, solamente que a diferentes escalas. Así que las épocas se van repitiendo y solamente hay que saber observar para analizar los periodos históricos. Dejamos atrás el acueducto y vamos a recorrer las calles del centro. Estamos en la zona contra el puerto, y
como el puerto tenía una importancia estratégica fundamental, ya que controlaba la ruta que iba por la costa, la ciudad quedó amurallada y durante el paso de los siglos cada vez se iba fortificando más. Observen lo que son las murallas solamente desde la parte de abajo. Todo el cerro está fortificado y la parte superior coronada por una fortaleza de la época del Imperio Otomano. Hoy esta es una ciudad que vive prácticamente de su puerto, pero durante el verano hay bastantes turistas que se acercan, sobre todo de la parte de Europa del Este. Muchos rusos, mucha gente de toda esa región viene hasta este lugar aprovechando las costas de agua caliente y tranquilas que no existen en sus zonas, y es común ver autos muy lujosos o personas, generalmente nuevos ricos de esas regiones, de países emergentes, que vienen a veranear a este lugar. Por eso, lo que antes era una zona militar con los muros fortificados, hoy se convirtió en el lugar preferido para las salidas nocturnas, con varios bares y restaurantes que están construidos directamente junto a las murallas. Descubrí las capitales de Europa de la mano de Carrasco Viajes. Francia, Roma, Londres, París, Moscú o Budapest están al alcance de tu mano. Próximas salidas con viajes acompañados. www.carrascoviajes.com.uy 2604-8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Vamos a conocer un país pequeño en un lugar muy lejano. A pesar de tener 3 millones de habitantes, su población se dispersa en el mundo, llegando a los 9 millones. Al ser un punto clave como límite entre Europa y Asia, durante toda la historia de la civilización humana, este territorio fue disputado por los grandes imperios que buscaban controlar las rutas de comercio. Con miles de años de historia y conflictos armados que fueron modificando sus fronteras, llegó a ser un gran imperio y hoy es un pequeño país en las montañas del Cáucaso sin salida al mar. A pesar de esto, durante todo el tiempo su población mantuvo las costumbres, idioma, un alfabeto propio y una religión tan arraigada que lo llevó a ser el primer país de la historia en adoptar oficialmente la religión católica en el año 301, antes incluso que el Imperio Romano. Tiene frontera con 4 países, de los cuales se puede pasar libremente a Irán y Georgia, pero la frontera con Turquía está cerrada, controlada incluso por el ejército ruso, y hasta el día de hoy mantiene un conflicto armado en los límites con Azerbaiyán. Durante 7 décadas perteneció a la Unión Soviética y se independizó hace relativamente muy poco tiempo, en el año 1991. Armenia.
vamos a conocer ahora una feria artesanal donde se venden productos tradicionales y es interesante porque acá también se conjugan estas antiguas tradiciones. Lo que estamos viendo detrás, por ejemplo, son dos personas jugando al tablí, conocido en el mundo como backgammon, pero que es un juego tradicional y además las cajas de este tablí son talladas a mano, otra antigua tradición que vamos a ver en las cruces de madera que encontraremos en esta feria. Էշ միածին ինչի համար են ասում, իչա միածին խաչնա, 8 անկյուն, մալպիսի կրեստը որ կա, իրոք սրտանց, էսին նվեր, Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me acaban de regalar esta cruz tallada en madera, hecha por él mismo, es un trabajo impresionante. Si vemos las más grandes son horas y horas de tallado en madera y estas cruces además tienen un significado muy arraigado, muy particular, porque Armenia fue el primer país, el primer estado en reconocer oficialmente la religión católica en el estado, en aceptar oficialmente la religión católica en el año 301. Tengamos en cuenta que una década y poco más después, el Imperio Romano, Constantino I, el emperador romano, aceptó la religión católica, pero no la oficializó, o sea, aceptó que los católicos fueran parte del Imperio Romano. Cientos de años después, alrededor de 300 años después, sí se oficializó la religión católica en el Imperio Romano, pero, como decíamos, en el año 301 Armenia fue el primer estado en aceptar oficialmente la religión católica y a partir de ese momento las cruces se transformaron en un símbolo muy importante. Las primeras se tallaron en piedra y hoy se siguen tallando en piedra como recordatorio, pero muchas en madera, y eso es justamente lo que me acaban de regalar, o sea que es un objeto muy importante y un gesto realmente de mucho aprecio que vamos a guardar como un recuerdo. Gracias. 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 Armenian շնորհակալություն։ 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 En este lugar, en el año 1918, se desarrolló una batalla definitiva que luego llevó a la independencia de Armenia. En este lugar, los armenios rechazaron al ejército turco. Fue tan así que se hicieron sonar las campanas de toda Armenia para llamar a la gente al campo de batalla. Y no solamente soldados, sino que hombres, mujeres y niños civiles se acercaron hasta este lugar y pelearon todos contra los turcos. Duró 5 días la batalla hasta que los armenios ganaron. Se retiraron los turcos, los armenios ganaron territorio y además, a partir de ese momento, ganaron su independencia.
todo el pueblo fue a luchar hasta el último niño, porque se morían, si nosotros no moríamos. Y fíjate que la independencia se declaró 2 días después y tenías todo el avance del sistema soviético que las potencias teníamos en el Cáucaso, los americanos. Y se encontraron de pronto que no podían con toda la guerrilla, digamos, soviética. Es decir, apenas empezaba el régimen, ¿te acuerdas? La revolución fue en el 17. Después de esa batalla, la independencia duró muy poco. No hubo independencia, era orgánica y en un papel. Terminada esta batalla, todo el país quedó sumido en una gran depresión y sobre todo no había prácticamente recursos. Eso sumado a que en el año 1917, un año antes, fue la Revolución Rusa, donde cayó el imperio y se transformó en la Rusia comunista y soviética, hizo que todo esto sufriera una gran transformación. En pocos años se dieron una serie de tratados entre los distintos ejércitos, en este caso turcos, rusos, soviéticos, donde incluso participaron los Estados Unidos a través del presidente Woodrow Wilson. El tema es que finalmente esta serie de acuerdos internacionales definieron las fronteras de Armenia entre la Unión Soviética y la parte de Turquía, que en realidad luego se transformó en los dos grandes bloques, el bloque comunista y el bloque occidental, y en este punto estaba el límite entre estos dos imperios. Por lo tanto, igual que toda la historia lo va contando así, se terminó convirtiendo en un tapón entre Oriente y Occidente. Es así que hasta el día de hoy estas fronteras están delimitadas por esa serie de acuerdos de los cuales Armenia no participó, y por eso hay tanto conflicto, porque los armenios todavía hoy no reconocen esos tratados, dicen que no participaron de ellos y siguen reclamando los territorios que antes le pertenecían. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Ahora vamos a conocer un complejo impresionante, ocupa más de una manzana entera y es la sede del Papa de la Iglesia armenia. Recordemos que este país fue el primero en adoptar el cristianismo en el año 301 durante la dinastía del rey Tartat. Y este complejo tiene dos entradas, justamente esta que está dedicada a Tartat y la otra que está dedicada a Grigor Lusabovich, que fue San Gregorio. Lo que vemos aquí es un bajo relieve de Grigor, o sea, San Gregorio con el rey Tartat. Vamos a entrar a conocer este complejo que data del año 303, 2 años después de la adopción del cristianismo.
Apenas entramos nos encontramos con las cruces talladas en piedra, Hachkar en armenio, que son un símbolo nacional y que además cada una es individual y tallada a mano. Como vemos, aunque representa el cristianismo, nunca vamos a ver a Cristo crucificado. Esta cruz se divide en 8 puntas y cada una de estas 8 puntas están florecidas. Justamente representa la vida después de la muerte. Y esta en particular fue rescatada del sitio donde se encontraron mayor cantidad de estas cruces con cientos de años de antigüedad. Solamente se rescataron alrededor de una decena y esta es una de las que quedó. Encontramos muchos de estos bebederos, generalmente ubicados en las zonas públicas por un tema práctico para que la gente tome agua, pero a veces se ven en lugares no tan comunes, como por ejemplo en el sitio donde alguien murió por un accidente. En lugar de colocar una cruz, se coloca este bebedero o pulpulak, ese es el término en armenio, y también se utiliza como forma de reverencia. ¿Cómo es esto? Cuando hay alguna tumba de una personalidad, por ejemplo un músico o alguien importante, se construye uno de estos bebederos y se hace mucho más bajo de lo normal. Entonces uno, para tomar agua, tiene que agacharse y esta es una forma de reverencia hacia el homenajeado. A conocer un lugar impresionante. El tallado que hay aquí a mano en piedra y madera es realmente espectacular y además hay que tener en cuenta que este edificio fue construido entre los años 301 a 303, es muy antiguo, una de las iglesias más antiguas de esta región y el punto donde, según la tradición, Cristo le marcó a San Gregorio dónde tenía que empezar la construcción. Cuando sale lo hace de espaldas caminando hacia atrás y esto es porque no se le debe dar la espalda al altar. Para entrar no hay ningún problema, pero al salir los más devotos caminan hacia atrás. Y este es el punto donde, según la tradición, Cristo le dijo a San Gregorio que tenía que comenzar la construcción. El bastón de Cristo se plantó en este lugar y a partir de aquí empezó la religión cristiana a diseminarse por toda la región. A simple vista uno podría apreciar una hermosísima construcción con mucho trabajo, pero tengamos en cuenta también que durante tantos siglos de historia, casi 1000 años de historia dentro de esta construcción, esto se construyó sobre un antiguo templo pagano, o sea que aquí ya había otro tipo de religión hasta la llegada del cristianismo, que terminó con todas las demás religiones, a tal punto de que el sitio donde, según se dice, Cristo le dijo a San Gregorio que construyera la iglesia, era el sitio casualmente donde estaba el antiguo templo pagano. Por lo tanto, la religión cristiana literalmente terminó, aplastó y enterró a las antiguas religiones paganas.
Esto es un pequeño reflejo de toda la historia de este lugar, donde diferentes pueblos se fueron peleando por un sitio también estratégico, no solamente económico y religioso, sino también el punto clave entre Europa y Asia y el punto de las rutas de comercio que todavía se mantienen hasta hoy, porque por aquí, por ejemplo, hoy pasan las rutas que conectan a Rusia con el resto de los países. Horizontal y verticalmente, este lugar todavía es un centro estratégico del comercio y esto viene desde miles de años atrás. Así que toda esta historia está enganchada entre sí. Uno no puede contarla solamente desde el punto de vista religioso, económico o político o étnico, sino que tiene que hacer un análisis mucho más profundo del por qué hoy este lugar es lo que es. Y no solamente esta historia viene de tan lejos, sino que hoy día todavía es un sitio donde se mantienen los conflictos y en la frontera con diferentes países, incluso hoy hay guerra, por lo tanto, todavía la historia sigue teniendo gran importancia en este lugar. ¿Y dónde estamos parados? Justamente en el centro de la religión católica de la región. Esta copa vivila con Antel. Contratando Vera LTE o Vera en tu hogar, podés viajar con la selección, acompañarlos al entrenamiento y vivir el primer partido de la Celeste. Antel, sponsor oficial de la selección uruguaya. Presentó Carrasco Viajes 2604-8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.